Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, créanme, ha sido la comidilla de todo el mundo. ¿Ya vieron el título? 14 de agosto de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque lo que les voy a contar es bueno, es algo que nadie esperaba. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Ozge y Serkan. Para quienes no estén familiarizados, Ozge y Serkan son una pareja que hasta hace poco eran el centro de atención, el sueño de muchos y la envidia de unos cuantos. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la que parecía que tenía la vida resuelta, o al menos, eso era lo que todos creíamos. Pero antes de que empecemos a desentrañar todo este drama, les quiero hacer una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, o si les gusta el contenido que preparamos, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante que compartir. Y por supuesto, si al final de este vídeo les gusta lo que ven, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me ayudarían muchísimo. Así que sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, Ozge y Serkan. ¿Quiénes son realmente? ¿Cómo eran? ¿Y qué pasó el 14 de agosto de 2025? Ozge era una actriz turca súper famosa, conocida por sus papeles en dramas románticos que rompían récords de audiencia. Tenía una legión de fans, un estilo impecable y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era el rostro de varias marcas importantes, y su vida parecía sacada de una película. Imaginemos por un momento la perfección: cabello negro azabache perfectamente peinado, ojos profundos y expresivos que contaban historias sin necesidad de palabras, y una figura que realzaba cada uno de sus elegantes atuendos. Ozge no era solo una actriz, era una musa, un ícono de la moda, una mujer que inspiraba a millones. Sus dramas, llenos de pasión, romance y drama, la catapultaron a la fama internacional. Cada estreno era un evento, cada aparición pública, un desfile de elegancia y sofisticación. Sus fans la amaban, la admiraban y la seguían en cada paso que daba. Serkan, por otro lado, era un empresario exitoso, un hombre carismático, guapo, y con una reputación impecable. Era el arquetipo del hombre de negocios moderno, traje impecable, mirada penetrante, y una habilidad innata para la negociación. Su imperio empresarial, construido con astucia y dedicación, le proporcionaba una vida de lujo y confort. Tenía un coche deportivo, una mansión en la costa, y un jet privado. Pero lo que realmente lo distinguía era su encanto. Sabía cómo tratar a la gente, cómo hacerlos sentir importantes y cómo, en definitiva, conquistar. Juntos formaban una pareja que era el objetivo de muchos. Su relación era seguida por la prensa, comentada en las redes sociales, y admirada por millones. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Bodas de ensueño, viajes exóticos, una vida llena de lujos. ¿Quién no querría eso? Cada evento social, cada publicación en redes sociales, era una oda al amor perfecto. Fotografías en destinos paradisíacos, mensajes llenos de cariño, una imagen que proyectaba una felicidad inquebrantable. La prensa los adoraba, los paparazzi los perseguían y las revistas del corazón dedicaban portadas enteras a su idílica relación. Eran la encarnación del cuento de hadas moderno. Pero, como dice el dicho, las apariencias engañan. Detrás de esa fachada perfecta se escondía algo. Algo que el 14 de agosto de 2025 salió a la luz de una manera tan abrupta que dejó a todos boquiabiertos. La noticia, como un rayo, impactó el mundo del espectáculo, rompiendo el espejo de la perfección y revelando las grietas ocultas. La noticia saltó a todos los medios. El anuncio oficial, la confirmación que nadie quería escuchar: Ozge y Serkan se divorciaban. Y no solo eso, sino que los rumores sobre las razones detrás de esta decisión comenzaron a circular rápidamente. Rumores que, a medida que pasaban las horas, se volvían más y más escandalosos. Los titulares resonaban en todos los rincones del mundo. Fin del cuento de hadas, Ozge y Serkan se divorcian. El amor perfecto llega a su fin. La noticia se propagó como un incendio forestal, alimentando la curiosidad y la especulación. En un principio se habló de diferencias irreconciliables. La clásica excusa que suelen utilizar las celebridades para no dar más detalles. Un comunicado lacónico que, por supuesto, no satisfizo a nadie.
La gente quería saber, quería entender, quería saber que había roto la armonía de la pareja perfecta. Pero la evasiva respuesta solo sirvió para avivar aún más la llama de la especulación. Pero con el paso de los días la verdad, o al menos las versiones de la verdad, comenzaron a filtrarse. Y con cada rumor, la imagen de la pareja ideal se desvanecía aún más. La intriga crecía y la sed de conocimiento del público se volvía insaciable. Los primeros rumores sugerían infidelidad. No de uno, sino de ambos. Se hablaba de relaciones extramatrimoniales, de encuentros secretos, de traiciones que habrían minado la confianza de la pareja. Y claro, con el acceso a redes sociales y a la vida pública, los detalles eran más fáciles de filtrar que antes. Las fuentes anónimas, por supuesto, contaban historias de encuentros clandestinos en hoteles de lujo, de llamadas nocturnas y de mensajes borrados apresuradamente. Se mencionaban nombres, se especulaban detalles, y la imagen de Ozge y Serkan se empañaba con cada nueva revelación. La desconfianza, el veneno de cualquier relación, parecía haber corroído su amor. Luego comenzaron a surgir otras teorías. Se mencionaron problemas económicos, una posible bancarrota de Serkan que habría afectado la estabilidad de la pareja. Se habló de estrés, de presiones mediáticas, de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La vida de empresario, la presión de mantener el éxito, los altibajos del mercado, todo pudo haber afectado la relación. Algunos especulaban sobre la ambición de Ozge, que supuestamente deseaba una vida diferente, una carrera más enfocada en el extranjero. La constante exposición mediática, el asedio de los paparazzi, la necesidad de mantener una imagen perfecta, todo sumado podría haber sido demasiado. La presión de mantener la fachada, la dificultad de encontrar tiempo para sí mismos y la falta de privacidad, fueron factores que pudieron haber contribuido al colapso. Pero sin duda, la teoría que más fuerza tomó, la que más revuelo causó, fue la relacionada con un posible triángulo amoroso. Se rumoreó que Ozge tenía una relación con otro famoso, un actor con el que había trabajado recientemente en una serie de televisión. La química en pantalla, que había cautivado a los espectadores, pudo haberse trasladado a la vida real. Y por supuesto, no faltó quien mencionara el nombre de otra persona, un empresario muy conocido, relacionado con Serkan. El chisme, el morbo, la especulación, todo se desató. Se mencionaron nombres, se especularon encuentros, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y acusaciones. Las redes sociales se incendiaron. Los hashtags relacionados con Ozge y Serkan se convirtieron en tendencia mundial. Miles de personas opinando, juzgando, especulando. Los comentarios, las teorías y los memes inundaron las plataformas. El público, convertido en juez y verdugo, no se cansaba de analizar cada foto, cada publicación, cada gesto de la pareja. La indignación, la decepción, la curiosidad, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. La prensa, por supuesto, no se quedó atrás. Los paparazzi acosaban a Ozge y Serkan, intentando capturar cualquier imagen, cualquier detalle que revelara la verdad. Perseguían a la actriz por las calles, acechaban al empresario en sus oficinas, y rastreaban cada uno de sus movimientos. La búsqueda de la primicia, el afán de conseguir la fotografía del momento, llevaban a los reporteros a límites insospechados. Las portadas de las revistas del corazón se llenaron de fotos robadas, de titulares sensacionalistas y de especulaciones sin fin. La situación llegó a un punto tal que Ozge y Serkan tuvieron que emitir un comunicado conjunto, pidiendo respeto a su privacidad y negando la mayoría de los rumores. Un intento desesperado por controlar la situación, por recuperar algo de control sobre sus vidas. Pero, ¿quién les iba a creer? Después de todo, el daño ya estaba hecho. La desconfianza, la duda, la especulación, habían calado hondo en la opinión pública. El comunicado, lejos de calmar los ánimos, solo sirvió para alimentar aún más el morbo y la desconfianza. La verdad, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Ozge y Serkan han mantenido un silencio sepulcral, evitando a la prensa y a los medios de comunicación. Han rehecho sus vidas por separado, tratando de dejar atrás este capítulo tan oscuro y doloroso. Han optado por la discreción, por la distancia, por la búsqueda de una nueva normalidad. Pero el recuerdo de su amor, y de su posterior ruptura, sigue presente en la memoria colectiva. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué nos enseña sobre el amor, la fama, y la vida en general? Primero, que las apariencias engañan.
Que lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre es la realidad. Que la vida de las celebridades, por más glamurosa que parezca, también está llena de problemas, de dificultades y de momentos difíciles. Detrás de la perfección, a menudo se esconde la fragilidad. Detrás de la imagen idílica, se pueden encontrar conflictos, dudas e incertidumbres. La fachada que presentan al mundo a veces es una construcción, una máscara que oculta la vulnerabilidad. Segundo, que la fama tiene un precio. Que la exposición constante, la presión mediática y la falta de privacidad pueden ser devastadoras para cualquier relación. Que es muy fácil perderse en ese mundo de luces y flashes, y olvidar lo que realmente importa. La fama, con su brillo efímero, puede ser una carga pesada. La exigencia constante, la necesidad de mantener la imagen, la invasión de la privacidad, todo eso puede socavar las bases de cualquier relación. El precio de la fama es alto y muchas veces la factura se paga con la felicidad. Tercero, que el amor es un misterio. Que las relaciones son complicadas y que a veces, por más que lo intentemos, las cosas no funcionan. Que el amor no siempre es para siempre y que a veces, lo mejor es seguir caminos separados. El amor, con su complejidad y su imprevisibilidad, es un enigma. A veces el amor se desgasta, se transforma o simplemente se acaba. No hay fórmulas mágicas ni garantías de éxito. Lo importante es saber cuándo dejar ir, cuándo aceptar que el camino ha llegado a su fin. Y por último, que la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano, la verdad se revela, por más que intentemos ocultarla. Y que aunque la verdad pueda ser dolorosa, es mejor enfrentarla y seguir adelante. La verdad, por más que se intente esconder, siempre encuentra la forma de manifestarse. El tiempo, con su implacable paso, revela lo oculto. Y aunque la verdad pueda doler, es preferible a la mentira, al engaño, a la falsedad. La historia de Ozge y Serkan es un recordatorio de que la vida es impredecible, de que las cosas pueden cambiar en un instante, y de que debemos ser cuidadosos con lo que mostramos al mundo. Es una historia de amor, de pérdida, de fama, y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Una historia que sin duda, seguirá dando que hablar por mucho tiempo. Un ejemplo de cómo la fama y la fortuna no garantizan la felicidad, y de cómo la vida, a pesar de sus altibajos, sigue su curso. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Ozge y Serkan. Sé que es un tema un poco fuerte, pero creo que es importante hablar de estas cosas, de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, y de las lecciones que podemos aprender. Espero que este vídeo les haya parecido interesante. Si fue así, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan y saber qué temas les interesan. ¿Ustedes qué opinan sobre la historia de Ozge y Serkan? ¿Creen que la verdad saldrá a la luz algún día? ¿Qué creen que pasó realmente? Cuéntenmelo todo en los comentarios. ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Problemas económicos? ¿Presión mediática? ¿Quizá un poco de todo? ¿O quizás algo que aún desconocemos? ¿Se atreven a apostar sobre el futuro de Ozge y Serkan? Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Me hace muy feliz saber que están aquí, que me acompañan en esta aventura. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.